Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en el tema de componentes radial y transversal. Entonces habíamos obtenido una expresión para la aceleración, en la cual vemos que es una expresión, digamos, que depende de los vectores unitarios radial y transversal, y es una expresión un poco larga. Sin embargo, necesitamos simplificarla. Entonces decíamos, para la aceleración, este concepto de derivada de la velocidad con respecto al tiempo es el mismo, no cambia. Entonces, anteriormente habíamos obtenido la velocidad, esta expresión. Entonces simplemente lo que haríamos sería obtener la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Al obtener la derivada, obtenemos la aceleración y nos dan estos 5 términos, los cuales incluyen los vectores unitarios radial y transversal. Sin embargo, y las derivadas de estos vectores, estos términos involucran las derivadas del vector radial y derivada del vector transversal. Entonces, eso lo necesitamos simplificar, y para ello identificamos cómo obtener esas derivadas de esos vectores unitarios radial y transversal. Nos habíamos observado aquí en una figura que esos vectores, el vector unitario radial y el vector unitario transversal, son perpendiculares entre sí, es decir, aquí forman un ángulo de 90 grados entre ellos, el radial y el transversal, NR y Nθ. Y si se produce un desplazamiento, un cambio en el ángulo, también ambos girarían la misma cantidad y siguen manteniendo ese ángulo de 90 grados entre ellos, siguen siendo perpendiculares. También habíamos mencionado que la magnitud de estos vectores, obviamente, como son vectores unitarios, su magnitud es 1, por lo tanto, estos vectores unitarios los podemos definir simplemente como sus componentes. NR es igual a coseno de θ en la dirección y más seno de θ en la dirección J, mientras que Nθ es igual a menos seno de θ en I más coseno de θ en J. Eso lo veíamos aquí porque menos seno es porque la componente en X va en dirección negativa, mientras que la componente en Y va en dirección positiva. Entonces serían sus componentes de estos vectores unitarios. Entonces, de esta manera quedarían definidos los vectores unitarios. Sin embargo, lo que necesitamos aquí en esta expresión de la aceleración, como vemos, bueno, también tenemos NR, tenemos Nθ, pero esos así los dejaríamos. Lo que nos hace falta simplificar aquí y sustituir es estas derivadas de los vectores unitarios, NR punto y Nθ punto, estas dos derivadas de estos vectores unitarios. Entonces ya tenemos aquí cómo expresar estos vectores unitarios. Entonces el siguiente paso sería obtener sus derivadas. NR punto, este es NR punto, lo cual habíamos mencionado que cualquier cantidad que tenemos un punto arriba es para denotar la derivada de esta cantidad con respecto al tiempo. Entonces aquí, cuando tenemos este punto encima del vector unitario, es la derivada de este vector unitario con respecto al tiempo. Entonces aquí esto también lo podríamos expresar como derivada con respecto del tiempo de NR. Esto sería lo mismo. Entonces esto también lo
lo podríamos expresar como y podemos observar que si sustituimos esta expresión que utilizamos para definir el vector unitario, tendríamos una función de teta, es decir, esta expresión está en función de teta, tenemos teta aquí, mientras que aquí lo que necesitamos es derivar con respecto de t. Entonces, ahí derivar con respecto de t esta expresión que está en función de teta, necesitamos hacer, digamos, un cambio de variable o aplicar alguna otra técnica. Aquí aplicaríamos lo que sería la regla de la cadena. Es decir, esto podemos decir que derivada de nr con respecto de t, esta derivada de n con respecto de t es igual a derivada de nr con respecto de t por, más bien con respecto de teta, por derivada de teta con respecto de nr. Entonces ahí tendríamos, seguimos manteniendo la igualdad. Seguimos manteniendo la igualdad, nada más tomando en cuenta la regla de la cadena. Entonces decimos aquí aplicamos la regla de la cadena para obtener la derivada del vector unitario radial con respecto de t. Entonces aquí, no, aquí también me equivoqué, aquí es con respecto de t. Decíamos es la derivada del vector unitario con respecto de t. Entonces aquí decíamos aplicamos la regla de la cadena y como recordarán la regla de la cadena se aplica de esta manera. Entonces buscamos obtener la derivada de nr con respecto de t. Entonces aplicamos derivada de n con respecto de teta por derivada de teta con respecto de t, de tal manera que este de teta con este de teta se nos cancelan, por así decirlo, y entonces nos sigue quedando de derivada de nr con respecto de t y seguimos manteniendo la igualdad. Entonces esto de aquí nos quedaría entonces de la siguiente manera. Aquí ya tenemos una derivada del vector unitario nr con respecto de teta. Y entonces aquí, como vemos, teníamos anteriormente la expresión que habíamos obtenido para el vector unitario en función de teta. Entonces, como buscamos derivar con respecto de teta, ya podemos obtener esa derivada, puesto que tenemos el vector unitario como una función de teta
y aquí estamos buscando la derivada de ese vector unitario con respecto de teta. Entonces, para eso aplicamos la regla de la cadena, porque anteriormente aquí teníamos la derivada del vector unitario con respecto de t, pero el vector unitario está en función de teta. Entonces, esa es la utilidad de la aplicación de la regla de la cadena. Y entonces aquí ya podemos obtener esta derivada del vector unitario r con respecto de teta, sería derivada del coseno. Aquí lo podemos escribir completo, o derivada con respecto de teta de coseno de teta en i más seno de teta en j por de teta con respecto de t. Entonces nos quedaría de esta manera, y realizando la derivada nos queda derivada del coseno, sería ¿cuánto es la derivada del coseno? ¿Alguna idea? ¿Se recuerdan? Seno. Derivada del coseno es El seno. sí, negativo, ¿no? Sí, perdón, menos seno. Menos seno, menos seno de teta en i, y luego la derivada del seno si es coseno positivo en j, y todo esto multiplicado por d teta con respecto de t. Ahí el d teta con respecto de t, ahí podemos recordar que d teta con respecto de t lo podemos denotar con teta punto. Entonces aquí podemos poner nada más teta punto. Entonces, de esa manera nos quedaría la derivada del vector unitario r, pero también podemos hacer lo mismo para el vector n teta punto. También sería derivada con respecto de t de n teta punto. Entonces aquí también podemos aplicar la regla de la cadena, y nos quedaría derivada de n teta punto con respecto de teta por derivada de teta con respecto de t. Esto nos daría, si lo aplicamos directamente de aquí, sería derivada del seno, es coseno, pero como tenemos un menos ahí, nos daría menos coseno de teta en i, y luego tenemos derivada del coseno, sería menos, sería negativo, menos seno de teta en j, y también todo esto multiplicado por el de teta con respecto de t, el cual decíamos lo podemos representar como teta punto. Entonces, de esa manera también esto lo podemos podemos identificar aquí, por ejemplo, que menos seno más coseno, menos seno de teta en i más coseno de teta en j, bueno, lo podemos identificar, y lo podemos poner aquí arriba. Podemos identificar que esta parte es esta precisamente, es precisamente esta parte es precisamente n teta. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como
NR punto nos quedaría como, decíamos, esto que está aquí entre el paréntesis cuadrados, entre corchetes, sería sí, entre paréntesis sería lo mismo que N teta punto. Y multiplicado por teta punto. Entonces eso es lo que nos daría el vector, la derivada del vector radial unitario, la derivada del vector unitario radial. Profe, Sí, no, la derivada de NR nada más es igual a N y el triangulito ese que se le pone, porque también le puso un puntito, eso significaría que estuviera derivado, ¿no? esta. Ajá. Sí, sí, tienes razón. Sí, aquí sí, esto lo obtuvimos de aquí, de esta. Esta es igual a nada más es n. Aquí este de aquí no es punto, es como un triangulito, más bien. Y sí, efectivamente, entonces este de aquí no es punto, es un triángulo. Aquí sí lleva el triángulo, más aparte el punto. El triángulo indica que es un vector unitario y el punto indica que está derivado. Sí, efectivamente, entonces nos queda de esta manera la derivada del vector unitario radial. Y N teta es igual a NR, pero multiplicado por -1, ¿no? N teta, la derivada de n teta. Ajá. Esto sí sería igual a nr por -1, efectivamente, porque aquí tenemos menos, sería igual a menos nr y también iría multiplicado por teta punto. Sí, efectivamente esto de aquí es igual que esto de acá, que decíamos que sí, como efectivamente es nr y negativo. Y además, como vemos aquí, también tenemos un teta punto, entonces nos queda de esta manera. Entonces son los vectores unitarios, más bien sus derivadas. Sus derivadas, entonces ya teniendo las derivadas de estos vectores unitarios, las podemos sustituir en esta otra expresión de acá, que esta la podemos llamar, bueno, simplemente en la aceleración. Estos los podemos, más bien podemos decir que sustituyendo los vectores unitarios en la aceleración, las derivadas de los vectores unitarios, sustituimos esos valores. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, o podemos volver a poner aquí para irlo viendo. Entonces ahí nos quedaría la aceleración sería igual a R dos puntos por NR punto, más bien por NR más R punto por, ahí tenemos NR
la derivada del vector unitario R que nos daba n teta punto por teta punto, luego más R punto teta punto n teta, luego más R teta 2 puntos n teta más R por teta punto, luego la derivada del vector unitario teta que nos queda en función de R. Esto es por menos nr por teta punto. Entonces ahí ya nada más agrupamos y simplificamos todo lo que está en dirección nr y en dirección de n teta respectivamente. Entonces ahí agrupando nada más los términos que nos quedan, bueno, simplificando algunos de ellos, son aquí tenemos en dirección n, estos dos son iguales, entonces se sumarían. Entonces en dirección nr tenemos r2 puntos, sería aceleración, es igual a r2 puntos menos, pues aquí tenemos el último término, también está en dirección nr, entonces ahí sería r, y luego tenemos ahí el teta punto por teta punto, entonces sería teta punto al cuadrado, sería r teta punto al cuadrado. Entonces todo eso lo agrupamos y todo esto va en dirección de nr. Luego más tenemos en la otra componente en dirección r, n teta. En dirección n teta tenemos este término y todos estos tres términos más bien. Dos de ellos se suman y el otro lo ponemos aquí tal y como está. Entonces ponemos primero r teta 2 puntos, luego decimos el otro, lo sumamos, son positivos los dos, entonces quedaría más 2 y ahí sería r punto por teta punto. Entonces todo esto va agrupado y todo esto va en la dirección de n teta, sí. Ya no tiene el punto arriba. ¿Cuál? El punto arriba. ¿En dónde? En el tercer término. En este. No se podrían sumar, ¿o sí? Estos dos. Sí, profe. Ah, sí, lo que pasa que aquí, a ver, ¿de dónde? Sí, porque lo que pasa que aquí ¿de dónde salió? Salió de... Este salió de aquí. Entonces, sí, no lleva el punto. Efectivamente, sí, así como aquí hay un error aquí en ponerle punto. Aquí no debería de llevar punto. Sí, no lleva punto. Y entonces, sí, ese no debe llevar punto y por eso como
como ese porque viene de aquí. Aquí, como podemos ver, es este NR punto que se sustituyó aquí. El NR punto es este y está en función de n teta, pero ya sin punto. Entonces ya queda sin punto y ya se puede sumar con este que no tiene punto. Sí, efectivamente ese no, había un error ahí. Sí, entonces ya sumándolos nos queda de esta manera. Entonces, sí, esta es la expresión general para la aceleración en coordenadas polares. Tendría también dos componentes, al igual que en el caso de una componente tangencial y normal. Aquí en este caso habría una componente radial y una componente transversal. Entonces, o también se le llamaría radial y angular. Ya habíamos mencionado que la velocidad en esta dirección también se llamaba velocidad angular, se medía en radianes por segundo. Entonces también aquí esta es la aceleración. Serían dos componentes también que hay. Una de ellas, decimos, es la aceleración radial, aquí sin su flecha arriba, que quiere decir que nada más es la magnitud. Y esto sería igual a r dos puntos menos r por teta punto al cuadrado. Y esto, decíamos, se llama aceleración radial. Mientras que la otra componente sería la aceleración angular o en dirección transversal, y esta es a subíndice teta, es r por teta, dos puntos más dos veces el producto de r punto por teta punto, y esta, decíamos, se llama aceleración angular, y se mediría o tendría unidades de radianes sobre segundo al cuadrado, mientras que la aceleración radial tendría unidades de metros por segundo al cuadrado. Aquí también podemos simplificar esto para un caso particular, que sería el movimiento circular. Entonces, en este caso aquí sería el caso general de movimiento curvilíneo en coordenadas polares. En este caso el movimiento podría seguir cualquier trayectoria curva, sin embargo, en muchas ocasiones tenemos el movimiento, un caso particular, que es el caso de movimiento circular, que encontramos en muchos casos, en muchas situaciones, y entonces también se vuelve, aparte de que es una simplificación de este movimiento, pues es muy común también. Entonces, en este caso, dejemos un caso particular, sería el movimiento circular.
Entonces podemos decir que para lo circular ¿qué sucedería para movimiento circular? ¿Alguna idea? Entonces, para movimiento circular, ¿qué cantidades se mantendrían constantes en estos términos aquí de estos parámetros? ¿Cuál de ellos se mantendría constante? ¿Alguna idea? R, efectivamente aquí escribieron en el chat que R se mantiene constante, efectivamente el movimiento circular, siempre el objeto, la partícula se está moviendo alrededor de un centro, entonces la distancia que mantiene con respecto a este centro, su radio siempre se va a hacer constante, entonces si el radio es constante, aquí este término de algunos términos se nos simplificarían. Simplificarían porque R es igual a constante. Entonces, si R es igual a constante, tanto R, la derivada de una constante, también es igual a 0. R punto, que es la derivada de R con respecto de t, va a ser igual a 0 también. Y también R dos puntos va a ser igual a 0. Es decir, no tenemos velocidad ni tampoco aceleración en la dirección radial. Entonces, las ecuaciones para la velocidad se nos simplificaría. La ecuación para la velocidad la habíamos puesto aquí. Entonces, aquí en la velocidad tenemos R punto. Decíamos en la dirección radial no tenemos velocidad, no tenemos velocidad en esta. Decíamos para movimiento circular no hay componente radial de la velocidad ni de la aceleración. Entonces aquí este término se nos hace 0 y nada más tendríamos como R teta punto en la dirección del vector radial, del vector angular, más bien. Entonces, por lo tanto, aquí nos quedaría que la velocidad sería igual
a esta parte, esta componente de la velocidad nada más, R por θ punto por el vector unitario en la dirección transversal. Y mientras tanto la aceleración también se nos simplificaría y tendríamos, de aquí no tendríamos esta componente de la aceleración radial. Más bien esta R2 puntos que se nos hace igual a 0, sin embargo aquí tenemos R es igual a constante, pero no 0, este sí es, no es 0, es constante, o sea, sí tendríamos una componente radial, pero entonces ahí nada más es el R2 puntos, es el que se nos hace 0, lo demás sí sigue quedando ahí, menos R por θ punto al cuadrado en la dirección de N R. Luego, en el siguiente término, en la otra componente en dirección radial, tenemos ahí un término que este 2R punto como R punto se nos hace 0, entonces todo este término se nos va a hacer igual a 0 y nos quedaría nada más aquí donde tenemos R es constante pero no 0. Vemos como R es constante pero no 0. Este término sigue quedando allí. Entonces nos queda más R por θ 2 puntos en la dirección del vector unitario transversal. Entonces ahí vemos que se nos simplifica toda esta ecuación para la aceleración en coordenadas polares. Cuando utilizamos un caso de movimiento circular se nos simplifica debido a que en ese caso el radio permanece constante. Aquí en este caso también, como habíamos mencionado, para el caso de la velocidad, también para la aceleración, nos va a depender si el movimiento es en sentido horario o antihorario para identificar la aceleración angular. Aquí también podemos observar que hay una similitud, por así decirlo, entre este movimiento, estas coordenadas polares, estas componentes radial y transversal con las componentes tangencial y normal. Entonces ahí recordamos que en el caso de componentes tangencial y normal, teníamos también ahí dos componentes de la aceleración también. Para la velocidad también recordamos que ahí nada más teníamos una sola componente porque la velocidad siempre se alinea con la trayectoria. Entonces, al utilizar ese sistema tangencial y normal, la velocidad siempre nos quedaba con un solo término que es en dirección tangencial. Pues aquí con el caso de movimiento circular también existe esa
esa similitud, digamos, dado que se simplifica. Nada más sería para el caso circular. Entonces aquí a la aceleración, esta aceleración radial angular también se le suele denotar con la letra alfa, mientras que la velocidad angular con la letra omega. Ya lo vemos. Esto por aquí, teta punto es la velocidad angular, también se denota también con la letra omega, es positiva cuando teta aumenta. Pues alfa también se utiliza para denotar la aceleración angular. Entonces, ahí también podemos obtener los componentes para analizar en ciertos casos en donde se utiliza más bien la magnitud. Entonces, en términos de en magnitudes, digamos, entonces en magnitudes nada más podemos ver que tenemos aquí las componentes para la velocidad. Para el caso de la velocidad tendríamos la magnitud de la velocidad será igual al producto del radio por la velocidad angular. Esto lo podemos también multiplicar R por teta punto o bien R por omega. Y aquí también hay que, esto nada más para el caso circular. Aquí nada más estamos representándolo en magnitudes. Y para la aceleración en dirección radial. Entonces aquí hay que ver que para el movimiento circular, la aceleración radial va a ser lo mismo que la aceleración normal cuando utilizamos las componentes radial y más bien componentes tangencial y normal. Entonces, para este caso, la aceleración radial correspondería lo mismo que la aceleración normal para el movimiento circular nada más. Esto nada más aquí es un caso simplificado o un caso particular del movimiento curvilíneo. En el caso circular, en este caso decimos la aceleración radial, sería lo mismo que la aceleración normal cuando usamos las otras componentes. Y esto va a ser igual a R por teta punto al cuadrado. Aquí decíamos, estamos poniendo nada más la magnitud, entonces menos ya no lo tomamos en cuenta, nada más es la pura magnitud. Y también
lo podemos escribir como R por omega al cuadrado. Decimos, esto nada más es para el caso circular. Y también tenemos el caso circular. En ese caso, la aceleración en teta, en la dirección teta, que sería la aceleración angular o transversal, va a ser lo mismo que cuando utilizamos las componentes tangencial y normal. Va a ser lo mismo que la aceleración tangencial. Y en este caso va a ser igual a R por teta 2 puntos. Y también lo podemos poner como R por alfa, más bien este es alfa R. Teta 2 puntos, habíamos mencionado que es la aceleración angular. Entonces, ese teta 2 puntos es igual a aquí lo volvemos a poner teta 2 puntos es igual a alfa, es igual a aceleración angular. Entonces vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar estos conceptos. No sé si gustan anotar. Dice una partícula se mueve en una trayectoria circular con radio R igual a 2 metros y con una velocidad
V igual a 5 metros por segundo. En teta igual a 30 grados. La velocidad está aumentando. Y en la posición dada, a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Punto y seguido, calcule la aceleración total de la partícula utilizando coordenadas polares. Entonces nos dice que se trata de de una partícula que se encuentra en una trayectoria circular. En algún momento dado, se encuentra esta partícula en un punto P, en una de esta partícula, y nos dice que tiene un radio de 2 metros. El radio R, y también nos da una velocidad V, una magnitud de la velocidad igual a 5 metros por segundo. Y también nos dice que la aceleración, la velocidad está aumentando en la posición dada a razón de 3 pies por segundo. Pues también tenemos aquí una aceleración igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Sí, 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos dice una magnitud de la aceleración, nada más. Entonces, a partir de la situación, a partir del movimiento
¿En qué dirección será esta aceleración? ¿Alguna idea? Entonces nos dice que esa velocidad de 5 metros por segundo y esa aceleración ocurre en cuando teta, el ángulo teta es igual a 30 grados. Entonces ahí lo que nos dan es un valor de la velocidad, la magnitud de la velocidad. Entonces nos dice que se mueve esta partícula en una trayectoria circular con radio R. Entonces eso ya es un dato que nos sirve para saber algunos datos que están implícitamente dados en este caso. Entonces ahí tenemos esta sería la velocidad. Sabemos que la velocidad siempre va alineada con la trayectoria. Entonces ahí nos dice que se trata de un movimiento circular. Entonces la dirección de la velocidad va a ser tangencial al círculo, en un punto donde θ es igual a 30 grados. Entonces ahí tendremos, eso ya nos sirve para obtener la dirección de la velocidad. Con eso ya podemos obtener la dirección de la velocidad porque nos dice que el ángulo es de 30 grados, entonces sabemos que esa velocidad sería tangencial al círculo en ese punto, y ese punto tenemos el radio R, tenemos la dirección. Sin embargo, al parecer no necesitamos obtener esa velocidad. Lo que nos piden es en coordenadas polares obtener la aceleración. Entonces, a partir de estos datos, lo que nos están pidiendo es calcular la aceleración total de la partícula utilizando coordenadas polares. Entonces, lo que nos piden es la aceleración en coordenadas polares, es decir, la aceleración como una función de r, θ. Eso sería lo que nos piden. Entonces sabemos que la aceleración en coordenadas polares en general para movimiento curvilíneo tiene dos componentes, una en la dirección r y una en la dirección θ. Una que es la dirección radial y otra es la dirección transversal. Entonces ahí nos dan un valor de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué dirección será esta aceleración que nos dan? En dirección angular, sí, ahí sabemos que para el caso circular no tenemos aceleración, no tenemos aceleración radial.
más bien, sí tenemos una aceleración con una componente, más bien tenemos una componente radial y una componente transversal. En general, para el movimiento curvilíneo tenemos todo esto, pero todo esto para el movimiento curvilíneo en general. Sin embargo, para el movimiento circular se nos simplifica y tenemos una velocidad tangencial y una aceleración que tiene estas dos componentes. Entonces, aquí para la aceleración tenemos estas dos componentes. Entonces, lo que nos piden básicamente es obtener esta aceleración en función de θ y r, es decir, sus componentes radial y transversal. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es, básicamente, es obtener estas componentes. Estas componentes en forma de magnitud ya las tenemos aquí para el caso circular. Para el caso de la aceleración, serían estas sus componentes. Ahí nos están diciendo que nos están diciendo que tenemos esa velocidad de 5 metros por segundo. Pues aquí también pusimos aquí que la velocidad es la velocidad. Tenemos la velocidad, la aceleración. Entonces aquí donde pusimos que la aceleración normal, o sea, la aceleración normal que decimos es igual a la aceleración radial, nos da igual a r por omega cuadrado, que sería esta parte. Eso ya lo tenemos de aquí. Sin embargo, aquí como vemos que aceleración radial es igual a aceleración normal, entonces aquí podemos recordar o regresar a recordar en el caso de aceleración componente, en el caso de la aceleración con sus componentes tangencial y normal, como está dada la aceleración, la componente normal de la aceleración. Aquí vemos que es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ. Lo habíamos estado manejando para el caso de componentes tangencial y normal. Entonces aquí vemos que esa componente también es igual a v al cuadrado sobre ρ. Entonces aquí habíamos mencionado que esta aceleración radial es igual a aceleración normal, y eso también va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre ρ. Y ρ, decíamos, es el radio de curvatura, o sea que ρ es igual a r para el caso circular. Para movimiento circular o para un círculo, pues. Para un círculo, ese radio de curvatura es igual al radio. Entonces, nada más cuando en general tenemos otra curva que no es un círculo, entonces es cuando utilizamos ρ de manera general, pero para un círculo, pues aquí decimos para el círculo, el radio de curvatura es igual que el radio. Entonces,
Ya vimos ahí que esta aceleración normal es igual a este valor. Entonces podemos copiar esa fórmula, la ponemos aquí y necesitamos encontrar, lo que nos piden es encontrar la aceleración total. La aceleración total, en este caso nos los piden en coordenadas polares, en función de r y de θ. Entonces habría que encontrar esas componentes. Ya tenemos aquí la aceleración en dirección radial sería igual que la aceleración normal, sería igual el radio que lo conocemos y el cuadrado de la aceleración, más bien de la velocidad angular, pero la velocidad angular no la conocemos como dato. Aquí no nos mencionaron ese dato, nada más nos mencionaron velocidad lineal, así digamos, no velocidad angular. Este 5 que nos dan aquí como dato es v. Sin embargo, aunque no conocemos la velocidad angular, conocemos v. Y decimos que en este caso de movimiento circular, ρ es igual a r. Entonces aquí esa componente radial de la aceleración sería igual a v al cuadrado sobre r. Entonces ahí conocemos r, que nos dicen que es r igual a, es decir, nos los dieron ahí como dato, que es igual a 2 metros. Θ, ahí nos dicen que es 30 grados, sin embargo, puede que no necesitemos ese dato. Entonces este valor de la aceleración en la dirección radial ya lo podemos obtener, puesto que conocemos la velocidad y el radio. Entonces eso lo podemos obtener, la aceleración radial sería igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado sobre el radio, que es igual a 2 metros. ¿Eso cuánto nos daría? ¿Cuánto, perdón? 5. 0.5 sería metros sobre segundo al cuadrado. Y nos haría falta la otra componente, que sería la aceleración Profe, transversal, sí. una pregunta. Ahí donde tiene r por θ al cuadrado, bueno, todo eso no sería negativo. Esta. Ajá. Lo que pasa es que nada más estamos considerando la magnitud, pero si esto viene de aquí de este. Sí, sería negativo el signo, sin embargo, cuando consideramos nada más la magnitud, no ponemos el signo, pero en este caso sería si lo ponemos positivo, nos indica sí, entonces sí le podemos poner también su signo negativo para que nos indique este valor. Entonces sí, también lo podemos poner aquí. Lo que pasa es que el signo menos, más bien aquí el que ya no deberíamos de poner sería
Sí, le ponemos ahí también el signo menos y aquí ponemos también menos 12.5. Esta sería en dirección radial. Sí, normalmente no se le pone el signo menos, dado que nada más es la pura magnitud. Sí, entonces sería la aceleración en dirección radial y decíamos nos hace falta la aceleración en dirección teta. Entonces ahí también podemos observar que tenemos en el caso de la aceleración en dirección transversal. Eso nos da lo mismo que la dirección, más bien que la aceleración tangencial. Pues aquí también podemos poner aquí esta fórmula. Entonces aquí lo que nos dicen es que la velocidad está aumentando a razón de 3 metros por segundo. Pues aquí lo que nos preguntaba hace rato es que en qué dirección estará dada esta aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Aquí nos hace falta ponerle aquí un subíndice. Entonces, esta aceleración, bueno, ya obtuvimos la aceleración radial, entonces esta aceleración nos dice que es el aumento de la velocidad en esa dirección de la velocidad. Sabemos que la velocidad está en dirección tangencial, en dirección de la trayectoria.